Mr. Garrett, ¿cuánto vale para ti parar a tu némesis? El comisario Garrett empezó a recibir mensajes extraños de algo o alguien con el nombre Beyond Yesterday. El nombre era simplemente una dirección. Quienes estaban detrás de los mensajes era un grupo llamado Kataru, la sociedad secreta que usaba Murky Water como tapadera. Durante los siguientes meses, Garrett recibió más de esos mensajes. Mensajes de este tipo. Cuando Bane desapareció en el asalto a su localización en diciembre del 17, Locke tomó su lugar. A la banda le fue difícil volver a confiar en él después de lo de Alaska, pero era su única opción para terminar lo que habían empezado. Lo que habían empezado era la búsqueda de Baldwin, y su siguiente destino en esa misión fue Nueva York. Gracias a Duke, descubrieron que había algo oculto bajo los cimientos del Banco de Brooklyn. Busquen un punto débil por el que entrar, ¿sí? Eso es una puerta vieja. Necesitaremos algo fuerte para abrirla, ¿sí? Bien hecho, amigos. Esto empieza a parecer un atraco banco normal. Hasta ahora. Amigos, estamos en el lugar correcto. ¿Qué cojones? Es eso, ¿sí? Descubriremos que tiene esto de especial, ¿verdad? Lo que encontraron bajo el suelo del banco era conocido como el medallón de las Perseidas. Tenía este aspecto. Mientras la Payday Gang avanzaba en su búsqueda, la policía investigaba el asalto en Washington. Sabían que el lugar había sido utilizado por la banda y que los asaltantes eran mercenarios. Esto lo encontraron allí. Como decía, los mensajes a Garrett continuaron. Estaban encriptados de distintas formas. Quizá los Kataru querían comprobar si el comisario estaba a la altura, o les parecía divertido hacerlo así. A principios de febrero decían: nos hemos tomado la libertad de localizar y sacar al individuo conocido como Bane del mundo criminal. Entendemos su frustración al no ser capaz de llevarlo hasta la justicia. Existe un individuo en Washington, D.C. en posesión de un objeto que nos pertenece. Un miembro del Congreso, aunque no muy honrado. Se ha rodeado de una fuerte seguridad y será difícil para nuestra organización acceder a él y llevar a cabo una búsqueda en sus oficinas para recuperar el objeto. Pero usted podría hacerlo. Queremos ayudarle a terminar con CrimeNet. Uno de nuestros socios lo estará esperando mañana. Si le interesa, reúnase con él y le proporcionará más detalles. Garrett se reunió con el agente de los Kataru y aceptó el trato, siempre que no se tratara de un objeto demasiado ilegal. Garrett tenía que detener al elefante y buscar ese algo para los Kataru. Y a finales de marzo, el senador Simmons era detenido bajo sospecha de blanqueo de dinero. Después de un mes en custodia, el FBI no tuvo más remedio que liberarlo, porque, aunque era una causa probable, no tenían pruebas directas contra él.
Hey chicos, siento ponerme dramático con vosotros, pero parece que me tienen, y tenéis que asumir que he muerto. Debí prestar más atención en Las Vegas. Loco os habrá informado sobre algunas cosas. No quería ocultaros toda esta mierda de la sociedad secreta, pero no sabía muchas cosas y si hacíamos esto bien, podríamos haber terminado con todo. Haber conseguido todo lo que siempre quisimos y habernos quitado a la policía de encima para siempre. Pensé que las cosas serían más fáciles cuando Duke nos ayudara con las páginas perdidas del libro de Cagliostro. Y todo eso de los vigilantes. Después de todo, la familia Lindenhurst ha estado en esto desde el principio. Pero es más grande que nosotros, mucho más grande. Así que tenéis que elegir. Retiraros a una isla en alguna parte, dejar que el mundo se arregle solo, y esperar que esta mierda no os persiga. O continuar. Ayudar a Locke a terminar lo que empecé. Encontrar el lamento de Baldwin. El nombre de Baldwin había sido mencionado por primera vez en la guía de B, cuando decía la búsqueda continúa. Era lo que había estado buscando durante años. Sobre el arresto del elefante, durante la redada encontraron esta carta. Creo que tengo alguna copia por alguna parte. Ithaca, Nueva York, 5 de enero de 1905. Mi querido Desmond, espero que esta carta te encuentre bien y debo pedirte disculpas por este largo periodo de reticencia por mi parte. Algunas de mis obligaciones que debo mantener en secreto me han mantenido ocupado últimamente. El poder del conocimiento que me veo obligado a preservar pesa sobre mi conciencia y temo por mi alma eterna según este mundo se vuelve más peligroso cada día. Aquellos en mis círculos más cercanos en que he confiado con mi vida y mis pensamientos más oscuros se han convertido en demonios que anhelan darme caza. Sus sombras prevalecen, muy distintas a la luz que pretenden ser. Me preocupa que mi vida termine de forma prematura antes de nuestra próxima visita. Los reyes están discutiendo y los vigilantes han desaparecido. No queda nadie para salvaguardar nuestra santidad. Me temo que uno nos haya traicionado a todos. Amigo mío, no tengo el derecho moral para pedirte esto, pero por el beneficio de todos debo hacerlo. No hay ningún otro en quien confíe más para nuestra eterna obligación. En caso de que mis sospechas resulten ser ciertas, te ruego que asumas esta responsabilidad. El poder del lamento de Baldwin nunca debe caer en manos de la humanidad como una herramienta de un solo portador, mas su existencia nunca debe ser olvidada. Es un funesto legado que te ruego que soportes, pero por nuestra descendencia debe hacerse, en caso de que todo el mundo termine asolado. Siempre tuyo, August Lindenhurst. El mundo quedará destruido si no protegemos el lamento de Baldwin. Lo siento, no tengo ninguna copia. Ese Desmond mencionado era el abuelo de Duke, quien heredó el título del auténtico Lindenhurst. La palabra Cataru significaba algo así como alianza. Estaban gobernados por 3 reyes y cada uno de ellos tenía un vigilante. Creo que fue por abril cuando un tipo que se hacía llamar Skeptic Guy dio a conocer un blog llamado The Secret is Really Real. A primera vista era una colección de artículos sobre conspiraciones, teorías extrañas y un montón de datos aleatorios y desordenados. Leyéndolo detenidamente, ese Skeptic Guy ofreció públicamente una enorme cantidad de información clasificada sobre la Payday Gang, el FBI, todo lo que puedas imaginarte entre ambos. Esta es la web ahora. Echaron abajo la web poco después de que mataran a su dueño. Todo ocurrió en directo. Se sospechaba que los Murphys lo asesinaron. Como fuera, el tipo consiguió acceso a las imágenes en vivo de las oficinas del FBI
mientras la banda estaba en escena. Estoy impresionado de que Hoxton no sufre una crisis nerviosa. No, cállate. ¿Es malo que yo diga que esto va a ser divertido? No, será divertido divertirnos con el comisario. Ahora consigan la forma de hackear esas barreras, ¿sí? Ojalá tuviéramos una mejor idea de lo que estamos buscando. Lo sabrán cuando lo vean, amigos míos. Encuentren el despacho de Garrett. Aquí está. Buscaré una forma de sacarlo de ahí. Podría meterle una bala entre los ojos ahora mismo. No creo que eso nos beneficie a largo plazo. Dense prisa. El objeto del elefante estará oculto en una caja fuerte o algo así. Probemos nuestra suerte con una de estas combinaciones. Mierda, otra de esas. ¿Qué? ¿Eso era lo que tenía el elefante? Agarra ese salmo de aquí, antes de que me dé un ataque de nervios de verdad. ¿Te dije que tenía más? Mientras la banda se acercaba más al secreto, el tipo escéptico seguía informando de sus descubrimientos. Según decía, había investigado un almacén a las afueras de la ciudad donde decía que guardaban cosas radioactivas. Si esa información es cierta, ya sabes dónde terminaron las cabezas nucleares de Vlad. Días más tarde, grabó una conversación entre Garrett y el agente de Qatar. Por lo visto, sin caja, no había trato. Volviendo al momento en el que los Murkys le pegan 2 tiros a Mr. Escéptico en directo. No tengo el momento exacto, pero sí lo que mostraba su pantalla. Alguien le envió un enlace para ver lo que las cámaras de seguridad de unas instalaciones secretas estaban captando en ese momento. El lugar estaba oculto en una roca, quién sabe dónde, y era propiedad de Murky Water, o Qatar, por supuesto. Tengan cuidado. Los mayores secretos del universo podrían estar ahí dentro. Puede que tengan aliens. Si tienen armas láser, me llevaré algunas. Basura. Cierre de seguridad. ¡Ja! Puedo imaginar lo molesto que debe estar Garrett ahora mismo. Mira este sitio. Puede que tengas razón con lo de los secretos, loco. ¿Podemos dejar esta amigable charla para más tarde? Tenemos algunos tesoros que rescatar. Por lo que sé, el lugar era un enorme almacén con varias zonas de investigación. Aparentemente tenían laboratorios, bibliotecas, armerías y salas de servidores y terminales. Todo lo que te puedas imaginar cuando piensas, ¿dónde guardaría una sociedad secreta los artefactos históricos más importantes de todo el mundo? Pero la banda fue allí para conseguir las cajas doradas y siguieron ese plan hasta el final. Oh, condenados. No hay razón para seguir ahí. No se olviden de las cajas. El dentista formaba parte de Qatar, y eran ellos quienes tenían a Bane. De aquellas instalaciones sacaron las otras 2 cajas, que junto a la del elefante, dejaron en el refugio para que Duke investigara qué significaban y qué hacer con ellas. No tardó en descubrir que el medallón era la llave para abrirlas. En realidad los llamaban cofres, no cajas. El cofre del curador, el cofre del elefante y el cofre del escriba. 3 cofres, 3 reyes. El dentista era uno de ellos.
El elefante era otro. Y decían que Vlad era el último rey. Cuando abrieron las 3 cajas, encontraron unos extraños anillos sin un uso claro en ese momento. Aquello era parte del lamento de Balvin, pero estaba incompleto. El cofre del escriba estaba vacío. Sobre esa época admitieron a quien sería el último miembro de la Payday Gang. Joy, hacker, japonesa, y por lo visto fan de Nintendo. El mismo Locke la introdujo en la banda por sus habilidades. En mitad de la batalla contra los Kataru, alguien tenía que mantener a Crynet a salvo. Además, sus trucos fueron muy útiles en los últimos contratos de la banda. Y hablando de contratos, el elefante estaba listo para vengarse por lo que le habían hecho. En una mansión en Nueva Inglaterra, organizaban una subasta de artefactos extraños conseguidos en el lugar del naufragio de una expedición a la Antártida en 1905. Los invitados necesitaban una invitación con verificación electrónica para entrar al recinto. El elefante consiguió las invitaciones y Joy hizo que pasaran la verificación. Amigos, el objeto que buscamos está almacenado en alguna parte de la mansión. Sería demasiado aburrido que lo tuvieran en la recepción, ¿verdad? ¿Podemos terminar rápido? Este sitio me da escalofríos. Por supuesto. El código para esa puerta estará en la oficina del anfitrión. Él mismo tendrá la tarjeta de acceso. Luces fuera. Vale, tengo el código. Perfecto. Cada día robamos cosas más raras. ¿Qué se supone que es esto? No te preocupes, yo me encargaré de ello. Lo que sacaron del almacén era una placa de obsidiana hexagonal cuya forma coincidía con el hueco del cofre del escriba. El resto de artefactos estaban expuestos por la mansión. Había algunos bastante interesantes. La placa de registro del barco de expedición, el diario personal de uno de los miembros de la tripulación, el auténtico August Lindenhurst. Su cuerpo también estaba expuesto en la subasta. Espero que nadie hiciera una oferta por él. Y un anillo. El anillo del rey escriba. Artefactos imposibles para la época en la que fueron creados. Decían que todo era obra de aliens. Aliens o no, la placa de obsidiana emitía un campo electromagnético que reaccionaba con elementos del entorno. En el refugio tenían un piano de cola. Cuando lo tocabas, pasaba esto.